Muy bien, vamos a orar en esta tarde y poner este tiempo de estudio de la palabra en las manos del Señor y vamos a disfrutar, como siempre hacemos, de la palabra que nos hable, y sobre todo en estos días en los que estamos recordando de una manera especial acontecimientos que fueron realmente trascendentales, ¿no?, para la historia de la humanidad. Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, leerla, estudiarla. Pedimos que nos hables, como siempre, Dios mío, a través de ella, y que estemos atentos y que podamos recibir tu palabra, tu enseñanza, y valorar el hecho de poder estar aquí reunidos. Y también oramos por todos los hermanos que nos están viendo desde muchas partes del mundo, que tú les bendigas también a ellos y que tu palabra llegue claramente a sus vidas, para que todos podamos crecer y fortalecernos cada día más y más en tus caminos y en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, yo quiero hablar de unos personajes bíblicos. Son personajes bíblicos. No son personajes inventados por la sociedad o por los gobiernos o por las religiones. Son personajes bíblicos que, lamentablemente, tengo que decir, que yo creo que han sido y siguen siendo, y me temo que seguirán siendo, los personajes más, no sé ni qué palabra utilizar, sinceramente, pero los han convertido en el centro, en el foco de atención. Incluso parece que para lo único que están es para hacer una aparición un par de veces durante unos días en el año, y recibir todo tipo de cartas y de peticiones por parte de los niños que están ansiosos por recibir sus regalos. Y vemos en los colegios, vemos en las plazas, vemos en los centros comerciales cómo están sentados en sus tronos y los niños se ponen al lado de ellos, algunos pequeñitos en brazos de ellos, para sacarse fotografías y que alguno de ellos le dé algún caramelo. Lamentablemente esto no tiene absolutamente nada que ver con la información que nos da la Biblia, la palabra de Dios. Estoy hablando de los mal llamados los Reyes Magos. Y digo mal llamados Reyes Magos porque la Biblia no dice que eran reyes. He estudiado en profundidad este tema y estos personajes. Y primeramente, antes de entrar en materia y leer una porción del Evangelio de Mateo, primeramente decir eso, que no son reyes. En ningún momento la palabra reyes aparece en el texto bíblico. Aparece una palabra que es la palabra magoi. La palabra magoi lamentablemente se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, hasta el punto que esa palabra vuelve a aparecer en el libro de los Hechos, cuando la Biblia hace referencia a un tal Simón el mago. ¿Se acuerdan? Simón el mago, que tenía engañada a mucha gente con las cosas y con las magias y con los trucos que hacía. Los magoi o los magos fueron gente muy respetada en la antigüedad. Eran personas que eran fundamentalmente astrónomos, ¿verdad?, que estudiaban las constelaciones, las estrellas, los planetas, etc. Y eran personas estudiosas, personas cultas. Luego después pasaron, sobre todo en el Imperio Persa, a hacer más bien un servicio sacerdotal, en toda ceremonia de nacimientos, de matrimonios, de muertes, etcétera, siempre tenía que haber la presencia de un magoi, ¿vale?, que era una especie de sacerdote, así como una especie de levita, pero en aquella cultura persa. Con el paso del tiempo, pues comenzaron a hacer una mala utilización de sus conocimientos, y de ahí viene todo lo que es la astrología, todo el estudio de los astros, de los signos del zodíaco, etcétera, etcétera. Pero durante muchos siglos fueron personas respetadas, personas cultas, personas, digamos, inteligentes, sabias, que se dedicaban fundamentalmente al estudio de las estrellas, de las constelaciones, como he dicho. No eran reyes, eran magos o magois, eran astrónomos. En segundo lugar, también quiero decir que tampoco la Biblia nos da el nombre. Hoy en día los Reyes Magos para la gente tienen nombres que son, Isma, que a Isma le gusta mucho esto. Esos nombres no aparecen en la Biblia. La Biblia no dice cómo se llamaban. Pero es que lo curioso es que la Biblia tampoco dice cuántos eran. ¿Por qué 3?
Bueno, pues porque en aquellos tiempos se consideraba que eran como representantes de los 3 continentes que se conocían en aquel tiempo, que era África, por eso hay uno que es negrito, tenemos a otro que es el representante de Europa y tenemos a otro que sería el representante de Asia. Y los 3 representan a los 3 continentes, ¿verdad?, que van a adorar al niño Jesús, a Belén, ¿no? Pero la Biblia no dice ni el nombre, ni que eran reyes, ni tampoco cuántos eran. Podían ser 3, no hay ningún problema en que fueran 3. ¿De dónde sacan la conclusión de que fueran 3? Pues de la explicación que les acabo de dar. Y aparte, como se mencionan 3 regalos, oro, incienso y mirra, pues dice, bueno, cada uno de ellos, uno trajo el oro, el otro incienso y el otro la mirra. Pero realmente no podemos decir, según la Biblia, cuántos eran. Podían ser 3, 4, 5, 8, 10 o los que fueran. Eso es realmente lo de menos. La Biblia nos dice lo siguiente referente a estos personajes bíblicos. Y quiero decir antes de leer Mateo capítulo 2, que no es ningún pecado hablar en estos días, como en cualquier época del año, pues del nacimiento de Jesús, de José, de María, de los pastores, de los magos de Oriente. No es ningún pecado, no es ningún delito. Algunos se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que el pastor en estos días esté hablando del nacimiento de Jesús? Bueno, hablo del nacimiento de Jesús porque es un tema que está en la Biblia. ¿O es que la Biblia no habla del nacimiento de Jesús? ¿O es que la Biblia no habla de unos magos que vinieron de Oriente a adorar a Jesús? ¿O es que la Biblia no habla de unos pastores que fueron advertidos por una hueste de ángeles que les dijeron que había nacido en la ciudad de Belén el Hijo de Dios? Es decir, podemos hablar de estos temas en cualquier época del año. Pero yo quisiera en estos días hablar de estos temas para que la gente sepa realmente quiénes eran estos personajes y a qué vinieron, haciendo un recorrido seguramente de muchos meses hasta poder llegar al lugar donde estaba Jesús. Mateo capítulo 2, verso 1, la historia de estos personajes comienza de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, se refieren al profeta Miqueas, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dice el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, fíjense, no habla de establo, no habla de pesebre, habla ya de una casa. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuántos dicen amén? Qué historia tan interesante, ¿no? Por cierto, Marcos no nos dice nada de la visita de estos personajes, y Lucas tampoco, y Juan tampoco. Así que doy gracias a Mateo, porque se animó a contarnos la visita de estos hombres que vinieron de lejanas tierras a traerle presentes al Señor Jesús, al niño en aquel momento, porque si Mateo no nos hubiera hablado de estos personajes, nunca sabríamos, nunca, que el Señor Jesús y sus padres fueron visitados por estos personajes tan interesantes. Ahora,
Yo tengo una opinión personal que a lo largo de la exposición de la palabra esta noche se la voy a dar en cuanto a estos personajes. Pero vamos a empezar analizando un poquito el versículo 1. El versículo 1 dice que Jesús nació, pues donde dice la Biblia que tenía que nacer, en Belén de Judea. El único profeta del Antiguo Testamento, y mira que hay profetas en el Antiguo Testamento, muchos conocidos y otros no tan conocidos, muchos recibieron mucha información acerca del Señor Jesús, por supuesto unos más y otros menos, pero el único profeta de la antigüedad que sabía dónde iba a nacer el Señor fue el profeta Miqueas. El profeta Miqueas profetizó que cuando viniera el Mesías, que cuando naciera el Mesías, y esto es muy interesante decirlo, porque el Mesías no iba a venir del cielo de mayor, de adulto, sino que iba a nacer. Es decir, que el Mesías habría una etapa en su vida en la que sería un bebé, sería un niño pequeño y tendría una madre y un lugar de nacimiento. Y esto es muy importante porque hasta el día de hoy algunas personas creen que cuando venga el Mesías, algunos creen por primera vez, vendrá de adulto, vendrá ya grande. Y eso no es lo que dice la Biblia referente a la primera venida del Mesías. El profeta Miqueas dice que tendría que nacer como cualquier ser humano, de una mujer, con dolores de parto, en fin, todo lo que eso conlleva. Y tendría que nacer en un lugar específico, que era Belén de la provincia o de la región de Judea. Ahora, en el Antiguo Testamento se habla de Belén, no es la primera vez que aparece este nombre en la Biblia. En hebreo el nombre es Bet-Lehem, que significa la casa del pan. Era un lugar donde se criaban los corderos que luego se iban a sacrificar en el templo fundamentalmente, y era un lugar donde había muy buena tierra para la siembra. Prueba de ello es que en esa población vivía un señor llamado Booz. ¿Se acuerdan de Booz? ¿Se acuerdan de él? Booz era el hijo de Rahab, que se había casado a su vez con un israelita. Booz tenía muchas tierras en Belén de Judea y él vivía allí, y allí fue donde llegó Noemí, viuda, porque había perdido a su marido y a sus 2 hijos, pero llegó con una de sus nueras. ¿Quién era? Exactamente, Ruth la Moabita. Y saben ustedes que Belén es tan alto, Belén está casi 800 metros de altura, y desde Belén se ve enfrente las montañas de Moab, se ve Jordania, y allí es donde estaba Ruth trabajando para su suegra Noemí. No solamente aparece Belén en la Biblia en esa ocasión, sino que tiempo atrás una mujer al dar a luz murió en el parto. Y es la única matriarca del pueblo de Israel que no está enterrada en Hebrón, en la cueva de los patriarcas y de las matriarcas. En la cueva en Hebrón está Abraham, Isaac y Jacob. Y al lado está Sara, la esposa del patriarca Abraham. Al lado de Isaac está su esposa Rebeca. Pero al lado de Jacob no está enterrada Raquel, sino está Lea, porque Raquel murió en el parto y está enterrada muy, muy cerca de Belén. ¿Sí? Un poquito antes de llegar a Belén, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir, no muchas veces, pero tal vez 3 o 4 veces yo he ido a Belén, y yendo de Jerusalén a Belén, que hay como aproximadamente unos 10 kilómetros hacia el sur, te encuentras con un lugar donde dice tumba de Raquel, y allí va mucha gente a orar y a visitar la tumba, ¿no? Así que ella está enterrada muy cerca de Belén. Pero sin lugar a dudas, Belén en el Antiguo Testamento era muy, muy conocido porque allí nació nada más y nada menos que el rey más grande y más importante de todos los que hubieron en Israel, que fue el rey David. El rey David. El rey David nació en Belén, y hay una historia muy bonita donde él dice en alta voz a sus soldados: ¿quién me diera a beber del pozo, de las aguas del pozo de Belén? Y allí entran sus soldados jugándose la vida, cogen un poco de agua del pozo, se lo llevan, y entonces él cuando la derrama, ¿verdad? También lo hizo Alejandro Magno en su momento, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, fue en ese lugar donde nació el Señor Jesucristo. Como dije el domingo, sus padres no vivían en Belén, vivían en Galilea, muy lejos. Desde Belén hasta donde vivían sus padres hay 130 kilómetros. Imagínense lo que es caminar 130 kilómetros para llegar a Belén de Judea, porque en aquellos días Augusto César, del cual hablé un poquito el domingo, había dado un edicto
había promulgado que todo el mundo tenía que ir a su lugar de origen para ser empadronados. Y justamente allí, en aquellos días, nació el Señor Jesucristo, en días del rey Herodes. Ahora, si ustedes leen en la Biblia todas las veces que aparece Herodes, ustedes pueden llegar a la conclusión equivocada de que este hombre tenía la vida eterna, porque no muere nunca. Pero es que hubieron muchos Herodes. Este Herodes que aparece en el versículo 1 se llama o se conoce con el nombre de Herodes el Grande. Este fue el que construyó, por ejemplo, Masada, el templo que hay en Masada, que se sube con un teleférico, que hemos subido muchas veces allá arriba. Este fue el que hizo el puerto y la ciudad de Cesarea la Marítima. Este fue el que hizo el famoso Herodión. Por cierto, hace unos días vi en YouTube un documental acerca de los últimos descubrimientos arqueológicos que se han hecho en el Herodión. Les recomiendo que lo vean. Hay un arqueólogo judío que ya murió, ahora les voy a decir cómo murió. Este arqueólogo se llamaba Ehud, no me acuerdo el otro nombre, pero sé que su nombre era Ehud. 40 años estuvo tratando de localizar la tumba del rey Herodes. 40 años. Finalmente la encontró. Hay una montaña artificial, no es una montaña natural. Herodes lo que hizo fue que mandó a hacer una montaña artificial, la rodeó con unas murallas enormes y dentro construyó una auténtica ciudad. Se puede visitar, véanlo en YouTube, es tremendamente interesante. La cantidad de habitaciones, de palacios, de dependencias es tremendo. Y allí fue enterrado el rey Herodes el Grande. Pero durante 40 años este arqueólogo judío llamado Ehud no la encontró, pero finalmente la encontró. Un sarcófago enorme. Y un día caminando por unas murallas que rodean el Herodión, como así se llama, tropezó y cayó encima de la tumba del rey Herodes y allí se quedó y murió. ¿Qué les parece? Las paradojas de la vida. 40 años buscando la tumba del rey Herodes, tropieza y se cae encima de la tumba. Bueno, para que después digan que no la encontró, para que después digan que se equivocó de tumba. Bueno, pues allí era donde vivía este hombre, un hombre terrible, Si ustedes están interesados un poquito en conocer la historia, este era un demonio. Mira, este mató a su madre. Se llamaba Alejandra. No hay ninguna Alejandra aquí, ¿no? Mató a su mujer, a Mariana. Mató a 3 de sus hijos, Antípater, Alejandro y Aristóbulo. Los romanos, que fueron los que le pusieron, porque este era idumeo y medio judío, ¿verdad? Lo pusieron los romanos porque se fiaban de él, era cruel. Los romanos decían que un cerdo vivía más seguro que una persona en el palacio del rey Herodes. Era desconfiado, era antipático, era agresivo, era terrible. Como él sabía que era pésimo, era malo, pero malo, lo que hizo fue, sabiendo que nadie iba a llorar cuando muriera, cogió a los sabios y a la gente más importante de Israel, los encerró en una cárcel y dijo: cuando yo me muera, como sé que no van a llorar por mí, quiero que les corten la cabeza a todos. Y así van a llorar. Y la historia dirá que estaban llorando por mí. Este era el rey Herodes. Tú imagínate haber nacido en esa época. Ahora ponte en el lugar de los magos de Oriente que vienen guiados milagrosamente, da igual si fue el cometa Halley, porque lo curioso es que se ha llegado a la conclusión de que en el tiempo en el que nació el Señor Jesucristo, el cometa Halley se veía perfectamente y estaba pasando por aquella región del mundo. Entonces algunos creen que podía haber sido el cometa Halley el que guió a estos magos. Otros piensan que fue una alineación de las estrellas Almitag, Almilán y Mintakah, que se alinearon con una serie de planetas y Júpiter y no sé qué. Bueno, realmente no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pero estos hombres entendieron que alguien importante había nacido y que había que ir a adorarlo y había que ir a hacer acto de presencia y llevarle presentes, pues como se hacía cada vez que se visitaba a una persona importante, y en este caso un rey. La cuestión está en que ahora imagínense con este personaje siniestro que es capaz de matar a sus hijos, capaz de matar a su madre, capaz de matar a su esposa, capaz de matar a todo lo que se le pusiera por delante. Ahora llegan estos y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Saben lo que es decirle a Herodes en la cara
ha nacido el rey de los judíos y venimos a adorarlo. Pero es que tienen delante de él al que supuestamente en ese momento era el rey de Israel. Se jugaron la vida. Que poco se habla de lo valientes que fueron los magos de Oriente, ¿eh? Porque todo el mundo sabía el carácter que tenía Herodes, ¿eh? Todo el mundo sabía perfectamente cómo era este hombre. ¿Cómo se atrevieron a ir a este hombre a decirle: hemos venido a adorar al rey de los judíos porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo? Era jugarse la vida. Pero lo hicieron, lo hicieron. Lo curioso es que Herodes, que conocía un poco las escrituras porque tenía algo de judío en su sangre, llamó, dice que a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, los profesionales de la religión, y le dice: ¿dónde tiene que nacer el Mesías según las Sagradas Escrituras? Y ellos le dieron la respuesta exacta. Conocían el versículo de memoria. No puede nacer en cualquier parte, tiene que nacer en Belén de Judea, porque así lo dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 de su libro. En Belén de Judea. Y el que nazca en ese lugar, que va a ser el Mesías, será el guiador del pueblo de Israel y será el que va a apacentar a toda la nación y a todo el pueblo. La pregunta que yo me he hecho al leer este texto, y mira que he leído este versículo y este pasaje no sé cuántas veces: ¿por qué, si ya sabían que había nacido el Mesías, por qué no fue ningún sacerdote ni ningún escriba a ver cómo era el niño, a ver dónde estaba, a comprobar si efectivamente era del linaje de la tribu de Judá? ¿Por qué no fueron los sumos sacerdotes? ¿Por qué no fue una comitiva de los sacerdotes, de los levitas, para comprobar si realmente lo que estaban contando esta gente era verdad? Es que mira, yo he notado en este pasaje que en la época en la que nació Jesús, fundamentalmente hubo tres reacciones. Tres reacciones. Por una parte, el odio de Herodes, porque lo que quería Herodes era matarlo, no quería ir a adorarlo. El odio de Herodes. Por otra parte, la indiferencia total y absoluta de los sacerdotes y escribas. Ha nacido, sí, en Belén de Judea, sí, yo no voy, yo no tengo que ir para nada. Y esos eran los religiosos. Esos eran los que tenían que ir a comprobar. Preferían estar en el templo mirando los pelos de las cabras y de las ovejas, cumplir con el ritual de los sacrificios, que ir a comprobar si realmente había nacido el Mesías. Es que los religiosos son así, son los que se tragan el mosquito, no. Son los que cuelan el mosquito, eso, y se tragan el camello, ¿verdad? Preferían estar en el templo. Bueno, ya ha nacido, ya iremos. Como dicen algunos cuando los invitamos a los cultos, ¿no? Me lo dijo esta mañana un señor, ya me lo ha dicho 50 veces. Algún día iré. El domingo a lo mejor voy, y me lo lleva diciendo desde el 2003. Algún día. ¿Por qué no fueron los sacerdotes? ¿Por qué no fueron los escribas? Indiferencia total y absoluta. Así que tenemos la reacción del odio de Herodes, la reacción de indiferencia de los sacerdotes, pero la reacción de admiración y de adoración por parte de aquellos hombres que vinieron de lejanas tierras, seguramente viajando durante, no quiero decir años, pero seguro viajaron durante muchos meses, durante mucho tiempo. Y hoy en día seguimos viendo la misma reacción. Unos odian a Cristo, no quieren ni hablar de Él. Porque me hace gracia que cuando vienen los magos de Oriente, en los colegios, en el estadio que van a venir dentro de unos días, o donde sea, vienen los magos de Oriente y han quitado todo el protagonismo del protagonista de la historia, que es el Señor Jesús. Ellos se han posicionado y los actores secundarios han desplazado al actor principal, que fue nuestro Señor Jesucristo. Porque los magos de Oriente, ¿de dónde vienen? ¿Por qué vinieron de lejanas tierras? ¿A quién vinieron a adorar? ¿Por qué fueron hasta Belén de Judea? ¿Qué tiene que ver lo de la estrella? La gente no tiene ni la más remota idea. Yo sé que hay algunos hermanos que nos están viendo de otros países en esta tarde que les sorprende esto de los magos de Oriente, pero es que aquí en España esto está tan arraigado. Yo sé que, por ejemplo, en otros países está lo del Papá Noel, ¿no?
Yo me acuerdo de niño, lo llamábamos San Nicolás. En Venezuela lo llamábamos San Nicolás. Estaba de Papá Noel, San Nicolás, ¿cómo se llama? Hay más nombres, ¿no? Santa Claus y todo ese rollo. No, el niño Jesús es otro. Ese es otro. Ese es el protagonista. Ese es el protagonista. El tema es que en España, el día 6 de enero, si no recuerdo mal, es el día para los niños más importantes del año. Porque es el día en el que vienen los magos de Oriente con sus regalos o con carbón, según haya sido el comportamiento de Natán. Así que a ver lo que te van a traer este año. Y a mí me decían, bueno, ya no era tan pequeño, que había que dejar la ventana media abierta y dejarles algo de agua y comida para los camellos. Eso es lo que nos decían. Y uno hacía una carta con aquella ilusión, ¿verdad? Esto en España está muy arraigado, muy arraigado. Lo que me ha llamado la atención que cuando yo vine de Venezuela y salíamos a las calles estaban llenas de niños con balones, con bicicletas, con gente vestida de futbolista. Llevo 2 años asomándome al balcón el Día de Reyes y no hay ni un niño en la calle a esas horas. Claro, están con las maquinitas, están con las máquinas diabólicas en las casas jugando. Entonces ya eso de un balón, de una bicicleta, como que ya no pega, ¿no? Pero es interesante notar que estos hombres viajaron durante meses, hombres de ciencia, hombres cultos, hombres que sabían lo que significaba aquella alineación de planetas, hombres que sabían perfectamente lo que estaba sucediendo en lejanas tierras como era Belén de Judea. ¿De dónde sacaron esa información? Y ahí es donde yo voy a dar mi opinión personal. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hubo un profeta. No sé si él se consideraba profeta, pero nosotros lo consideramos y lo llamamos un profeta, que fue el profeta Daniel, que él había recibido a lo largo de su vida muchas visiones y revelaciones acerca de los acontecimientos finales. No voy a hablar ahora de todas las visiones y revelaciones y profecías que recibió porque nos llevaría mucho tiempo. Pero en una de ellas, él recibe la fecha de la primera venida del Mesías. El Señor le dijo, más o menos así, parafraseo el texto: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén y los muros hasta el Mesías príncipe, y le da una fecha. Se podía hacer un cálculo, desde que salieran del cautiverio en Babilonia hasta que apareciera el Mesías, pasarían 483 años o 69 semanas según el calendario hebreo, ¿no? Es decir que cuando salieran del cautiverio en Babilonia, que salieron en varios grupos, con Zorobabel, con Nehemías, etcétera, con Esdras, se podía contar y saber cuándo nacería el Mesías. Además se sabía dónde iba a nacer, que era en Belén de Judea. Es interesante notar que el día que el Señor Jesucristo entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, antes de entrar, se detiene en el Monte de los Olivos, y hay allí una iglesia que se llama la iglesia de la lágrima, que tiene como forma de lágrima, ¿verdad? Donde cuenta la tradición que Jesús se detuvo y en el altar mayor de la iglesia hay un gallo, o mejor dicho, una gallina arropando a los polluelos, y en latín aparece ese versículo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? ¿Verdad? Allí se para el Señor Jesucristo y llora, porque Él sabe que aunque ese día le van a recibir triunfalmente y van a decir aquella frase que se decía solamente cuando viniera el Mesías, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor, Él sabía perfectamente que esa multitud, que esa masa de gente que le estaba recibiendo con palmas y con vítores ese día, esos mismos, esa misma semana, iban a pedir su vida a Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Por lo tanto, Él llora, porque Él no solamente ve lo que le va a pasar dentro de unas horas, sino Él ve lo que le va a pasar a Él y lo que le va a pasar a la ciudad. Una destrucción total y absoluta que ocurrió pues unos pocos años después de su profecía, ¿no? En el año 70 después de Cristo. Así que toda esa información acerca de la venida del Mesías y todos los tesoros, porque no se olviden que Nabucodonosor engrandeció muchas veces a Daniel y a sus compañeros y llegó a ser una persona muy influyente y tremendamente rica. Daniel fue un hombre tremendamente rico y próspero en Babilonia, pero él no tuvo descendencia. ¿Cómo se llamaba la esposa de Daniel? ¿Cómo se llamaron los hijos de Daniel? No lo menciona en la Biblia. Probablemente fuera un eunuco en el palacio del rey,
porque esa era la condición para poder vivir en el palacio del rey, donde estaba el harén de todas las esposas del rey. Por lo tanto, él no tuvo descendencia, pero sí compartió toda la información. Sí compartió todo lo que él había recibido de parte del Señor en revelación. Y algunos opinan que esa fortuna de oro, de incienso y de mirra, especies tremendamente valoradas y caras en aquella época, y aquellas personas sabían que había nacido en Belén de Judea el Mesías, el Hijo de Dios, por toda la información que probablemente recibieron de los mismos labios del profeta Daniel. La mayoría de los comentaristas dice o vinieron de lo que es la zona de Babilonia, lo que es hoy en día Irak, entre el río Éufrates y Tigris, lo que se llama la Mesopotamia, o pudieron venir tal vez de Persia, que es el país de Irán en la actualidad, país que también conoció como imperio Daniel, porque él sobrevivió al imperio babilónico y conoció el imperio de los medas y de los persas. Sea como sea, estos hombres vienen, primeramente van al palacio del rey Herodes y le dejan bien claro con su pregunta, porque la pregunta, si ustedes se dan cuenta, desde mi punto de vista, tiene como doble intención. Primero, voy al rey. La pregunta es, ¿por qué fueron al rey Herodes? Sabiendo cómo era, sabiendo que podían perder la vida. ¿Por qué se atreven a ir al palacio del rey? A preguntarle dónde está el rey de los judíos. Es como si fuéramos... Bueno, creo que el rey de España vive en ¿cómo se llama? La Zarzuela, ¿no? En la Zarzuela creo que es, ¿no? Sí, porque la Moncloa es el Peter. Peter es el de la Moncloa. En la Zarzuela vive Felipe, ¿no? Y entonces imagínate que uno llega y se encuentra a Felipe, el rey de España, y dice, oye, una preguntita, venía a ver al rey de España. Y te dice, yo soy el rey de España, ¿no? Pues esa es la reacción que se habrá llevado Herodes, ¿no? Diciendo, ¿cómo que dónde está el rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos. No, tú no eres el rey de nadie. Tú eres un monigote. Tú eres un títere que ha puesto Roma. Pero tú no eres el rey de los judíos. Tú no eres ni judío. Tú no eres de la tribu de Judá. Se jugaron la vida. Pero al mismo tiempo le están diciendo al rey en su cara que tú no eres el rey y que el verdadero rey ha nacido hoy en esta ciudad donde tú vives. También me he preguntado muchas veces, si Herodes vivía en Belén, ¿por qué no fue con ellos en ese momento a ver dónde estaba el niño? Bueno, son muchas preguntas que probablemente el Señor nos aclare cuando estemos en su presencia. Pero lo que me llama mucho la atención es que ni fue el rey Herodes, ni fueron los religiosos, ni fue nadie, sino solamente estas personas de lejanas tierras. Y cuando llegaron, ya el niño no estaba en un establo, en un pesebre, como vimos el domingo pasado cuando Jesús nació, sino que ya han pasado, se calcula, como 2 años aproximadamente. ¿Por qué decimos como 2 años? Porque el rey Herodes dice que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, no a los niños recién nacidos. Es que cuando los magos de Oriente vienen a visitar a José, a María y al niño, no es un niño recién nacido el que vienen a ver, sino es un niño que tiene probablemente 1 año, año y medio, máximo 2 años de edad. Cuando ellos llegan, la sorpresa para sus padres tuvo que ser tremenda. Me llama la atención que no mencionan al padre, porque dice que cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre, pero no habla de que estaba José. Estaría trabajando a lo mejor, digo yo, no sé. La cuestión es que ellos abren sus tesoros y le ofrecen al Señor 3 elementos que proféticamente nos hablan acerca de lo que ese niño sería en el futuro. Dice que le dan oro, incienso y mirra. El Señor Jesucristo dice que era el rey, ¿sí o no? Hemos venido a ver al rey de los judíos. Cuando lo crucificaron, pusieron encima de la cruz un cartel en hebreo, en latín, y griego, que decía, este es el rey de los judíos que ha nacido, o este es el rey de los judíos. El ángel Gabriel le dijo a María que él sería el rey de todo Israel y que su reino no tendría fin. Así es que en el oro, la realeza, vemos que efectivamente él era el rey, pero no un rey normal y corriente, porque todos los reinos, todos los reyes tienen un principio y tienen un fin, pero el reino y el rey de reyes y señor de los señores nunca tendrá un fin, sino que reinará eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero también fue un profeta.
Y también fue sacerdote, según la orden de Melquisedec, porque algunos dicen Jesús no podía ser sacerdote, porque los sacerdotes solamente podían formar parte de la tribu de Leví. Y Jesús no era de la familia de Leví, era de la tribu de Judá. Pero ahí lo aclara la carta a los Hebreos, muy interesante por cierto, y dice que él era sacerdote según la orden de Melquisedec. Melquisedec en hebreo es Melech Sedec, que es el rey de justicia. Un personaje que aparece en el Antiguo Testamento cuando Abraham viene de haber peleado con unos reyes tremendamente poderosos y de repente aparece en la escena este hombre que dice que era rey de Salem. Eso dice en español, pero en hebreo dice que él era el Melech Shalom. Era el rey de la paz. ¿Y no recibe el Señor Jesucristo el título de rey o príncipe de paz? Dice que Abraham le da los diezmos. ¿Y dónde aprendió Abraham el tema de los diezmos? Si eso por primera vez se menciona como algo obligatorio en la ley de Moisés, y Moisés ni había nacido. Pero Abraham dice que le da los diezmos de todo lo que había ganado al rey de Salem o al rey de paz. Y además dice la carta a los Hebreos que nadie sabe ni cómo se llama el padre, ni la madre, ni tiene árbol genealógico, no tiene principio ni tiene fin. Este rey, amigos y hermanos, este rey de Salem fue sin lugar a dudas una de las muchas apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Y saben una cosa, el mismo Señor Jesucristo respalda lo que acabo de decir. Cuando un día el Señor Jesucristo está predicando y los judíos le dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Así? Le dice el Señor, ¿ustedes son hijos de Abraham? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Mira, si alguien usó calificativos durísimos contra el pueblo de Israel, fue sin lugar a dudas el Señor Jesucristo. Yo no me atrevería a decirle a un judío esto, pero el Señor Jesucristo, que era judío y más judío que nadie, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si vosotros verdaderamente fuerais hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí, porque Abraham vio mis días y se gozó. Y entonces se burlan del Señor y le dicen: ¿que Abraham te conoció a ti? ¿Cuándo te conoció a ti Abraham? Si tú no tienes ni 40 años. Abraham había muerto hacía siglos. Pero sin embargo el Señor Jesucristo dice: no, Abraham vio mis días. Abraham vio mis días y se gozó en ellos. Y en otras apariciones también que el Señor Jesucristo hace en la tienda de campaña de Abraham. Por lo tanto, es interesante ver cómo toda la historia va encajando a la perfección. Porque por otra parte uno dice: bueno, si alguien sabía en este mundo quién era ese niño, es decir, si alguien lo tenía pero no claro, clarísimo, quién era ese niño, yo les pregunto a ustedes, si pueden responder en altavoz, no hay ningún problema, ¿quién era, hermanos? ¿Quién sabía perfectamente quién era ese niño? Sí, el diablo, sí. No, pero no vamos a ir, no vamos al campo espiritual, sino al campo. ¿Quién sabía perfectamente cuando miraba al niño que ese niño era el Mesías, el Hijo de Dios, que había nacido de una forma diferente a todos los niños? ¿Quién? Totalmente. ¿Sí o no? María sabía perfectamente que ella se quedó embarazada, sí, sin tener ningún contacto con su futuro marido, que era José, porque estaba comprometida, aún no casada. ¿Qué te parece? Como hacen los gitanos, ¿no? Que se comprometen, ¿verdad? Dice, no, el niño para el niño para la niña, se comprometen y ya se buscará el día de la boda. Ella estaba comprometida, ella no se podía casar con otro hombre, ni él con otra mujer, a menos que hubiera un acto de infidelidad. Por eso dice que como José era justo, porque se habla mucho de María, pero qué poquito se habla del padre, ¿verdad? Dice la Biblia que como José era justo, y ella le dice: estoy embarazada. Estoy embarazada. Claro, el hombre, ¿qué piensa en un momento? Me ha engañado. Se ha acostado con otro hombre. Y como yo quiero que me echen la culpa a mí y no a ella, la voy a abandonar para que así la gente diga: mira qué sinvergüenza. Deja a la chica embarazada y encima la abandona. Pero el Señor se le aparece y le dice: no lo hagas, porque lo que lleva en su vientre es santo,
Así que no tengas ningún temor. Sí, las cosas que el Señor habló en aquellos días por sueños, por visiones, por ángeles, fue realmente tremendo. Porque hay una característica del mundo espiritual. Y es que cuando están a punto de suceder cosas muy, muy impactantes en el mundo, en la sociedad, hay una aparición de ángeles y visiones y revelaciones como nunca antes. Porque es la forma como el Señor va anunciando lo que se viene, ¿verdad? Ahora, María sabía perfectamente que ese niño era el Hijo de Dios, que ella quedó embarazada, como le dijo el ángel Gabriel, por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo quieran creer o no, eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que creemos. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Ella no tenía ninguna necesidad de que unas personas de Oriente vinieran para confirmarle que Él era el rey de los judíos y venimos para adorarle porque su estrella hemos visto en el Oriente. Ella no tenía necesidad de que nadie le dijera que Él era el rey o iba a ser el rey de los judíos, porque ella sabía perfectamente que ese niño era un niño especial. Todas las madres de Israel, escuchen bien esto porque esto es la verdad, todas las madres de Israel soñaban con tener algún día, con parir algún día al Mesías, al Redentor de Israel. Cuando nacía un niño en Israel, enseguida la madre, enseguida lo primero que pensaba, ¿será este el Mesías? ¿Será este el Redentor? Pero ella no tenía ninguna duda. Ella sabía que ese niño tenía un propósito especial porque ya el ángel Gabriel se lo había dado. No tengo tiempo ahora, pero lean ustedes el mensaje que Gabriel le da a María y le da 7 profecías. 7 profecías. No temas, María, has hallado gracia ante los ojos de Dios. He aquí que darás a luz un hijo, será su nombre Emmanuel, será grande, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Sí, 7 profecías, de las cuales 4 se han cumplido. Es una tarea que les pongo, háganlo ustedes. Quedan 3 por cumplir. ¿Para qué tienen que venir los magos de Oriente a decir hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo porque sabemos que Él es el rey? Es que los magos de Oriente no vinieron solamente para adorar al niño, sino que cumplieron una función fundamental, y es lo que dice la Biblia en uno de los primeros versículos que yo aprendí de memoria en mi vida, que es Filipenses 4:19, que dice: mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ellos van a tener que huir. Ellos no pueden permanecer ni un minuto más en ese lugar. ¿Por qué? Porque Herodes le ha puesto precio a la cabeza del niño. De hecho, muchos niños murieron. Dice la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora por sus hijos y no quiso ser consolada, ¿verdad? Muchos niños murieron, pero este niño logró salvar su vida porque el Señor le había revelado a José que tenían que huir. ¿A dónde? ¿A dónde tenían que huir, hermanos? Pues al país más cercano que tenían yendo hacia el sur, que era Egipto. Ahora, yo no sé cómo están ustedes de geografía, hermanos, pero no estamos hablando de que fueron en coche, ¿eh? No fueron en tren, no fueron en un avión. Fueron caminando desde Belén hasta Egipto. Visualice usted el mapa un momentito en su cabeza. Qué lástima que no se me haya ocurrido ponerlo aquí para que lo vierais. Pero es un camino larguísimo. Tienen que salir de Israel. Tienen que adentrarse en la península del Sinaí. Probablemente habrán entrado por la franja de Gaza, ¿verdad? Por la franja costera de Gaza. Sea como sea, se tuvieron que meter por el desierto de la península del Sinaí hasta llegar a las ciudades habitadas de la época. Y bueno, si logran llegar con una criatura de 2 años, este hombre es un extranjero. Los egipcios no guardan un buen recuerdo de los hebreos, de los judíos. ¿Por qué? Porque siglos atrás, por culpa de este pueblo, nuestro país quedó totalmente destruido. El faraón murió, el heredero murió, las plagas destrozaron los animales, destrozaron los campos, las cosechas. Este pueblo nos destruyó y ahora viene un judío, un extranjero, a habitar entre nosotros. No es nada fácil, ¿eh? Pero tan bíblico es quédate en tu sitio como tan bíblico es huye de este lugar a otro lugar. No huyeron por cobardía, huyeron porque el Señor les dijo que lo tenían que hacer.
Qué curioso, ¿no? A unos les dice que salgan corriendo de Egipto y a otros les dice el Señor, tienes que volver a Egipto. Pero es que había una profecía que decía, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas capítulo 11, verso 1. De Egipto llamé a mi hijo. Claro, tiene una doble interpretación, porque también es verdad que la Biblia dice que Israel es como el hijo del Señor. Pero por otra parte también el Señor Jesucristo, como el unigénito, del Padre, también fue llamado de Egipto. 2 años estuvieron en Egipto. 2 años. Una pregunta, ¿dónde vivieron? ¿De dónde sacaron dinero para alquilar una casa? ¿Y para comer? ¿Y para ponerse ropa? Los magos de Oriente trajeron oro, incienso y mirra para que estuvieran tranquilos 2 años, para que después pudieran volver, pero dice que como tenían todavía cierto temor, se fueran a vivir a otro lugar llamado Nazaret. No fueron a Galilea, no fueron a Belén, se fueron a otro lugar llamado Nazaret, y de ahí viene lo de Jesús de Nazaret, porque fue criado en aquella zona. ¿Os dais cuenta todos los detalles cómo están controlados por el Señor? Ahora, mi pregunta es, ¿hoy en día el Señor tiene sobre nuestras vidas el mismo control que tenía hace 2000 años? ¿Sí o no? Lo controla todo, lo sabe todo. A veces nosotros nos rompemos la cabeza, decimos, Señor, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿Y cómo voy a poder pagar esta factura? ¿Y cómo voy a hacer esto? El Señor tiene todo bajo control. ¿Nació el Señor Jesucristo en Belén de Judea, sí o no? Nació, hermanos, nació. Pero es que no podía nacer porque las probabilidades eran remotas, porque es que sus padres no vivían allí. ¿Cómo se va a ir 130 kilómetros caminando una mujer con un barrigón así? Pues se fue. Porque había un edicto, era una ley, era una obligación tener que ir al lugar de origen. Imagínense ustedes el barrigón que tenía hasta el otro día aquí doña Agus. Imagínense con ese barrigón que se tenga que ir caminando 130 kilómetros. Eso no hay quien la aguante. Pero mira cómo el Señor utilizó a César Augusto, que no sabía nada de las profecías de la Biblia, para que tuviera que movilizar a millones de personas y sobre todo a José y a María y llegara el día exacto del nacimiento del Señor Jesús. Mira cómo el Señor tenía todo preparado de antemano para que José y María pudieran huir a Egipto y estar tranquilitos 2 años sin tener que preocuparse por los aspectos económicos. Ese es nuestro Dios. Alguien se había quedado con las ganas de aplaudir, pues apláudanle ahora al Señor, porque ese es nuestro Dios, querido hermano. Ese es nuestro Dios, aleluya. El Dios que lo sabe y lo controla todo. Mira, termino diciendo esto. Hay una fiesta en el calendario judío que la llaman, ustedes saben, el Yom Kippur. Es el día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, como ya les he explicado muchas veces, para presentar el sacrificio. Luego el sumo sacerdote salía, extendía las manos hacia el pueblo, los bendecía, etcétera, etcétera. Muy bien. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo, que lo sabe, que lo conoce y que lo puede todo, se va a encargar de todos y de cada uno de nuestros detalles. No le va a faltar a nuestra vida nada. Ellos creen que en ese día Dios juzgaba al mundo y lo siguen creyendo hoy en día. Ellos días antes llaman por teléfono, escriben cartas, te visitan pidiéndole perdón a la gente que ellos creen que han ofendido. Tienen unas oraciones especiales, que yo las tengo por ahí en mi casa escritas, que las dicen por si acaso han hecho una promesa y no la han cumplido. Es decir, intentan ponerse lo mejor delante del Señor. Pero lo que me llama la atención es que ellos tienen una costumbre que dicen que ese día, el día del Yom Kippur, Dios decide lo que en el próximo año te va a pasar con tu vida. Ahí Dios decide cuánto vas a ganar, todo lo que te va a suceder. En ese día Dios hace como un balance de lo que ha sido tu vida y dice, bueno, de aquí al próximo año a este hombre le va a pasar esto, esto y esto y esto. Es una costumbre, es una tradición que ellos tienen. Sea como sea, lo que sí creemos y tenemos la seguridad absoluta de que si estamos en línea con el Señor, en orden, en obediencia, en santidad, alineados con Él, los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. José tuvo que cerrar su carpintería, tuvo que cerrar su pequeño negocio, sus herramientas, lo tuvo que dejar todo, su casa, su herramienta, todo. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo movió.
Y dice la Biblia que cuando uno cree en el Señor, el que mueve a esa persona es el Espíritu de Dios. Y fíjense hasta qué punto es importante aprender a moverte, no por impulsos carnales, no por emociones, sino por el Espíritu de Dios, que en el capítulo 8 de Romanos, que es un capítulo maravilloso, se llama, o lo titulan, Viviendo en el Espíritu, que para mí es uno de los capítulos más profundos y preciosos de la Biblia. Hay un versículo que dice que los hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. En otras palabras, una característica típica de una persona que es un verdadero hijo de Dios es que lo que mueve a ese hombre, lo que impulsa a esa persona, no son sus intereses personales, no son los asuntos económicos o de cualquier otra índole, sino que lo mueve y lo impulsa es el Espíritu de Dios. Porque dice que todo el que ha nacido del Espíritu, pues se deja guiar por el Espíritu, y tú no sabes de dónde viene el viento ni a dónde va. Dice, así son los hijos de Dios, que son guiados por el Espíritu de Dios. Y tú tienes que dejarte mover por el Señor. Que Él abra las puertas que quiere que atravieses y que permanezcan cerradas, aunque te duele y te haga llorar. Las puertas que el Señor no quiere que se abran. Y si aquello que querías tanto no se dio, no pasa nada. El Señor tendrá una cosa mejor. Me imagino a José, ¿no? Ya es algo personal. A Egipto. ¿Y para qué voy yo a Egipto? Pues si yo vivo aquí. Yo no vivo en Egipto. A mí no me gusta ir allí. Además, eso queda lejísimo. El calor que hace en Egipto. Y podía haber puesto 20.000 pegas. Callado la boca, a Egipto. Ahí se fue a Egipto. Y lo mismo le pasó a Felipe cuando el Señor le dice, deja este avivamiento, deja este mover tremendo del Espíritu Santo en Samaria y vete al desierto. Y Felipe se calla y se va al desierto y obedece al Señor. Así es como tenemos que ser todos y cada uno de nosotros. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, si ha nacido en nuestros corazones, si es nuestro Rey, pues dice que esta gente lo que vino fue adorar al Señor Jesús. ¿Pero adorar a quién? A un rey. ¿Pero a qué rey? Si es un niño, si no habla, no ha hecho ningún milagro, no ha dado ninguna predicación, no es un niño prodigio que ya a los 2 años hace milagros y señales, como hay un libro apócrifo que dicen que Jesús cuando fue a Egipto sorprendía a la gente porque hacía, como el padre dice que era carpintero, son leyendas, ¿no? De hecho hay un viaje turístico que te llevan a la carpintería de José a Egipto. Y dice que el niño cogía trocitos de madera, hacía pajaritos de madera, soplaba y salían volando. No hacía nada ese niño. Era como un niño normal y corriente de 2 años. Bueno, si tenía 2 años y era así como el carácter de Adiel, ya lo creo que se movía, ¿no? Pero bueno, se postran ante un niño a adorarlo. Si estos hombres se postraron ante un niño que no hacía nada y lo adoraron, ¿cuánto más tú y yo nos vamos a postrar ante Él, que ha hecho tantas maravillas, señales y prodigios en nuestras vidas? Ellos todo era por fe, no veían nada, pero lo hicieron. Nosotros, hermanos, tenemos miles de motivos para decir, ¿cómo no voy a adorarte, Señor? ¿Cómo no voy a bendecirte? ¿Y cómo no voy a servirte con mi vida después de todo lo que has hecho en mi vida? Amén, hermanos. Seamos como aquellos hombres, obedientes, sacrificados, esforzados, y pongamos nuestros tesoros, nuestros talentos, los ponemos a los pies del Señor, porque no son para nosotros, son para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor en esta noche y nos ponemos de pie. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en estos días, de una manera especial, podemos recordar estos acontecimientos maravillosos que cambiaron el rumbo de la historia, Señor. Gracias por el ejemplo de estos hombres que vinieron de lejanas tierras para adorarte a ti, Señor. Nosotros queremos hacerlo todos los días de nuestra vida, porque entendemos que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro bendito Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra. La atesoramos y la guardamos en nuestros corazones con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Capítulo 19, estoy preparando el mensaje para el domingo. Voy a hablar de una familia.
Una familia que menciona en la Biblia el nombre del padre, dice que menciona a la esposa, aunque no nos dice cómo se llamaba, y también menciona a las dos hijas, que no nos dice cómo se llamaban, y también hace una referencia a los futuros yernos, a los futuros hombres que se casarían con estas chicas, pero que no entraron dentro de esa gran liberación que se produjo cuando el Señor destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. En Génesis capítulo 19 se nos relata la destrucción de estas dos perversas ciudades. Génesis 19 se titula Destrucción de Sodoma y de Gomorra. Previamente el Señor le había dicho a su siervo Abraham: las ciudades de Sodoma y Gomorra van a ser destruidas. Se acabó. La maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado ya hasta lo máximo. Y no voy a permitir ni un segundo más que estas ciudades sigan pecando y sigan haciendo lo que hacen. Por lo tanto, las voy a destruir. Abraham, que era un gran conocedor del Señor, aunque no tenía Biblia, aunque no había leído el Antiguo Testamento, pero él conocía a Dios, porque dice la Biblia que él era el amigo de Dios. Cuando el Señor decide destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice: ¿y cómo no se lo voy yo a decir a mi amigo? ¿Cómo no le voy a contar a Abraham mis planes cuando yo sé que él enseñará mis principios y la voluntad de Dios tanto a su familia como a su descendencia? Y el Señor dice que va junto con ángeles a la casa de Abraham y le dice: mira, Sodoma y Gomorra, la maldad de estas ciudades ha llegado al colmo. Se acabó, las voy a destruir. Entonces Abraham entra en una especie de batalla. Él le dice al Señor: Señor, ¿y tú vas a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde viven tantas miles de personas, y tú vas a destruir a los malos juntamente con los buenos? Tú no eres así, Señor. Yo sé que tú haces una diferencia entre el justo y el injusto, entre el pecador y el que te alaba y te obedece. Sería una injusticia por tu parte destruir a toda la ciudad y no hacer una diferencia entre unos y otros. Y le dice al Señor: imagínate que en la ciudad hay 50 justos, 50 personas que te adoran, que te alaban, que te honran, que te obedecen. El Señor dice: si hay 50 justos en la ciudad, yo no la pienso destruir. Pero claro, ya el Señor le ha dicho que la va a destruir. Luego entonces Abraham piensa, dice: seguramente no hay 50, pero puede haber 45. Y el Señor le dice a Abraham: si hay 45, yo no. Pero bueno, si me ha comunicado que la va a destruir, a lo mejor hay 40. Y así va bajando y bajando y bajando y bajando. Y hay un momento en el que Abraham se da cuenta de que las ciudades de Sodoma y Gomorra tienen que ser destruidas. Pero hay una familia, allí vive su sobrino. ¿Cómo se llamaba su sobrino? Lot, que estaba casado y tenía 2 hijas. Ahora, antes de entrar en detalle, porque el domingo vamos a hablar mucho más de esto, sobre todo hablaremos de Lot y sobre todo hablaremos de su esposa. Hoy vamos a hablar un poquito de sus hijas. Me llama mucho la atención que cuando Abraham vive en un lugar llamado Ur de los Caldeos, uno dice: bueno, ¿por dónde está eso hoy en día? Bueno, hay lo que se llama y se llamaba en aquellos tiempos la creciente fértil. La creciente fértil es una especie de media luna que hay en Oriente Medio, donde había agua, donde había oasis. Y por esa especie de creciente fértil o media luna era por donde transitaban las caravanas de un continente a otro. Iban de Asia, viajaban hasta Egipto y así se intercambiaban mercancías. Y probablemente Abraham vivía en la zona de Kuwait, lo que hoy en día sería Kuwait. Algunos han especulado y dicen: bueno, puede ser que donde estaba Irak o la zona de Irán, puede ser que Abraham se moviera por aquellas zonas. Bueno, de aquella zona el Señor lo llama. El Señor lo llama y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, déjalo todo y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham dice que salió sin saber a dónde iba. Esto es un acto de fe tremendo. Tuvo que despedirse de su familia y decirle: salgo porque el Dios vivo y verdadero, que por cierto no adoraban en su casa, pero que el Señor se le reveló a él de una forma especial, me ha llamado. Y el llamado implica
dejar casa, herencia, familia, religión, costumbre, es decir, dejarlo todo para emprender una aventura de fe, donde mi Dios me va a guiar, donde el Señor va a ir delante de mí, Él me va a proteger, Él me va a ayudar y Él va a ser mi brújula, Él va a ser mi mapa, Él va a ser el que me va a llevar hasta el sitio exacto donde yo tengo que ir a vivir. Su padre, llamado Taré, que no había recibido el llamado de Dios, se le pega y dice: yo voy contigo. Y también su sobrino, llamado Lot, que probablemente en aquel momento ya estaba casado y tenía estas muchachas, estas chicas, también se le pegaron. Y comenzaron un largo viaje de semanas, de meses. Y dice que llegaron a un lugar llamado Aram. Y en Aram se establecieron. Y en Aram el Señor le vuelve otra vez a hablar a Abraham y le dice: mira, yo te he dicho que tienes que dejar a tu familia, que tienes que dejar todo atrás. Y no tengas que tener ningún temor. Porque yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo te voy a proteger, te voy a cuidar, no te preocupes, de noche y de día. Y entonces dice que su padre lo dejó en Harán, lo dejó allí, y él siguió caminando rumbo a la tierra prometida. Pero en ese viaje, en cada estación, en cada parada, en cada trayecto, Dios lo iba bendiciendo y prosperando. Y llegó un momento en el que tenía tanta cantidad de animales, camellos, ovejas, bueyes, de todo, que dice que su sobrino Lot, que no tenía que haber ido con él, porque Dios no llamó a Lot, llamó a Abraham, pero dice que también comenzó a prosperar, también comenzó a ser bendecido. Y dice que llegó un momento en el que la situación, el ambiente se hizo irrespirable. Los pastores que tenía Lot, sobrino de Abraham, peleaban con los pastores que tenía su tío Abraham. Y dice que había tanto ganado que no había pasto para tanto animal. Entonces el Señor le pone en el corazón a Abraham que tiene que tomar una decisión tremenda. Tenemos que separarnos, no podemos seguir juntos. Al final lo que empezó muy bonito va a terminar siendo una guerra, y esto no funciona. Dime qué vas a hacer, Lot, ¿a dónde vas a ir? Si tú vas al oriente, yo iré al occidente. Si tú vas al occidente, yo iré al oriente. Pero hoy tenemos que tomar una determinación. No podemos seguir juntos. Dice la Biblia que Abraham le dio la opción a su sobrino Lot de escoger qué parte de la tierra tú quieres. Dice la Biblia que Lot escogió las tierras fértiles del valle del Jordán, donde había agua, donde había pastos, donde estaba la mejor parte. Y le dice: yo me voy en esa dirección. Y Abraham se fue al desierto, donde no había agua, donde no había pastos, donde no había nada. Pero el Señor le vuelve a hablar esa noche al patriarca Abraham y le dice: no temas, no te preocupes. Tu sobrino ha escogido la mejor parte. Al fin y al cabo tú le permitiste que la escogiera. Tú no tienes que tener miedo ni del agua, ni de los pastos para las ovejas, ni de nada, ni de nadie, porque yo estoy contigo y yo te bendeciré. Y no solamente a ti te bendeciré, sino que todas las naciones de la tierra serán benditas a través de ti. Así que tú, tranquilo. Hay un detalle muy interesante en toda esta historia. En el libro del Génesis se cuenta todo esto, que dice que Lot, después de haber vivido mucho tiempo con el patriarca Abraham, un hombre de fe, un hombre obediente, el amigo de Dios, dice que fue poniendo sus tiendas dirección a Sodoma, en dirección a Gomorra. Es decir, se metió en la boca del lobo. Sodoma y Gomorra no eran ciudades conocidas por su espiritualidad, por su fervor y por su devoción a Dios, sino más bien todo lo contrario. Eran ciudades perversas, corruptas, y ciudades donde nunca jamás Lot tenía que haber ido. Pero claro, allí había todo tipo de comodidades y de placeres y de cosas. ¿Por qué? Porque era una gran ciudad. Y probablemente presionado por su esposa, por sus hijas, que ya estaría harta de vivir de tienda en tienda de campaña y de un lugar a otro, y quería ya por fin echar raíces y tener su casa y tener sus muebles y tener su estabilidad económica en la vida. Lo fueron presionando y presionando, y Lot termina metiéndose a vivir en la boca del lobo, nada más y nada menos que en la ciudad de Sodoma. Y cuando la Biblia nos habla de él, pues nos presenta a Lot no viviendo en una tienda de campaña, sino ya en una casa. Y cuando Abraham ora,
Él ora para que el Señor no destruya Sodoma y Gomorra, estando su sobrino Lot y estando su esposa y sus hijas allí. Y el Señor lo liberta. Lo libertó de una forma milagrosa, de una forma tremenda. Pero lo tuvieron que sacar a la fuerza. Ustedes pueden leer todo el relato. Dice que los ángeles tuvieron que agarrarlo y sacarlos a empujones de la ciudad, porque parece como que no se querían ir. Las ciudades de Sodoma y Gomorra quedaron destruidas. Hoy en día se puede visitar la zona donde estuvieron las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras más que también fueron destruidas en aquella época. Dice la Biblia que en aquella zona había pozos de asfalto y todos esos pozos ardieron y las ciudades fueron totalmente calcinadas, destruidas. No quedó resto de ninguna de ellas. Y dice la palabra de Dios que cuando esta gente sale, su mujer sabemos que por el camino quedó petrificada. Pero el texto que yo quiero leer esta tarde, porque cuando preparaba todo esto de cara al domingo, que vamos a profundizar mucho más, llegué a un pasaje que es el verso 31, donde una de sus hijas, concretamente la mayor, miren lo que le dice a su otra hermana, la menor. Estamos en Génesis capítulo 19, verso 31. Entonces la mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Yo siempre he dicho, y hago un paréntesis aquí, que cuando nosotros creemos en mentiras, cuando abrazamos mentiras, creyendo que son verdades, podemos llevar a la ruina a nuestra familia y a nuestra vida. La forma como la mayor habla de su padre es una forma despectiva, no dice nuestro padre es anciano, nuestro padre ya tiene una cierta edad, sino que habla de él como despectivamente. Ya es un viejo, tu padre ya es un viejo, al pobrecito le quedan 2 días. Y como es un viejo, ¿vale? Y como no queda ser humano en la tierra, no queda ningún hombre en el mundo más que nuestro padre, lo cual era rotundamente falso, pues lo que tenemos que hacer es, versículo 32, darle a beber vino, dormir con él, y de esa manera vamos a conservar de nuestro padre descendencia. Esto es un disparate. Esto no fue un plan de Dios, esto no fue algo que el Señor le puso en el corazón a esta joven, sino esto es una evidencia de cómo se había impregnado en estas muchachas las costumbres paganas y perversas de Sodoma y Gomorra. Sí, esto no tiene nada que ver con el diseño bíblico, esto es un disparate. Esto está escrito en la Biblia no para que usted lo haga, sino para que no lo haga. Para que vea la perversidad, cómo se había metido de tal manera en esa casa. Y de tal manera había entrado las costumbres paganas de Sodoma y Gomorra, que si tenemos que emborrachar a nuestro padre, lo emborrachamos. Y si tenemos que acostarnos con nuestro padre, lo hacemos. Esto es un disparate. De hecho, lo que salió de ahí, que ahora lo vamos a ver, hasta el día de hoy sigue siendo un problema a nivel mundial. Pero fíjense lo que dice el versículo 33. Le dieron a beber vino a su padre aquella noche, y dice, entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente, dijo otra vez la mayor. Siempre es la mayor la que lleva la voz cantante, ¿os dais cuenta? La mayor es la que organiza el plan. La mayor es la que manipula a la menor. La mayor es la que está diciendo a la menor lo que tiene que hacer. Le vuelve otra vez al día siguiente la mayor a hablar a la menor y dice, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Fíjense qué interesante que cuando la hija mayor se acuesta con su padre, dice el texto que se acostó con su padre, para que quede bien claro. Sin embargo, si usted leyera sin leer el contexto, es decir, sin leer los versículos que le preceden, si usted lee directamente el versículo 35, usted no sabe con quién se acostó la menor. Lo sabe si lee lo anterior. Pero si usted abre la Biblia y directamente va al versículo 35, dice, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él.
Es decir, hay una diferencia, ¿vale?, entre la mayor y la menor, aunque en el fondo las dos hicieron lo mismo, pero lo que la Biblia intenta marcar una diferencia entre la mayor y la menor, en el sentido de que fue la mayor la que concibió, la que planificó esta estrategia de tener descendencia emborrachando a su propio padre, acostándose con él y después diciéndole a la menor que tenía que hacer exactamente lo mismo que ella había hecho la noche anterior. Y leyendo todo esto, bueno, vamos a seguir un poquito. Versículo 36. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. En fin, solamente una fue suficiente para que quedaran embarazadas. Tremendo, ¿no? Dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de todos los moabitas hasta hoy. Moab. Ab significa padre. Este hijo es de mi padre, para que quede ahí constancia. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. De aquí nacen dos naciones, los amonitas y los moabitas. Ustedes pueden ver en partes del libro del Génesis y en otros capítulos de la Biblia, ustedes pueden ver que estas naciones con el paso del tiempo se convirtieron en enemigos terribles del pueblo de Israel. Aunque hay algunos casos de algunas excepciones donde, por ejemplo, Ruth dice que era de Moab. Y bueno, y también hay algunos pasajes por ahí por la Biblia donde los moabitas, pues parece que en un tiempo de la historia no causaron tantos problemas a Israel, pero en el fondo los amonitas y los moabitas y los amonitas nacieron de esta relación ilícita, de este desorden que nació de un corazón perverso y torcido, y en este caso fue la hermana mayor. Al este de Israel, por ejemplo, todo ese país enorme que se llama Jordania, ¿vale? Ahí, ese era el territorio de Moab, y un poquito más al sur estaban los amonitas, así que son auténticos enemigos del pueblo de Dios, siempre fueron. Pero lo que yo quiero en esta tarde destacar es lo siguiente: en una iglesia, con el paso del tiempo, podemos hablar de hermanos mayores y de hermanos menores, y no me refiero en cuanto a importancia. También lo tenemos en la Biblia. Por ejemplo, si usted estudia los profetas, dice, bueno, yo quiero estudiar el tema de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Si usted va a una escuela bíblica o hace un curso por internet o compra cualquier comentario, usted va a encontrar que todos los profetas que escribieron, no todos los profetas escribieron, pero los profetas que escribieron libros que están en la Biblia, en lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento, se clasifican en profetas mayores y en profetas menores. Y uno dice, ¿quiere decir que si es profeta mayor es más importante que uno que tiene el título de profeta menor? No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la extensión de lo que escribió. Por ejemplo, a Isaías se le considera un profeta mayor, porque el libro de Isaías tiene el mismo número de capítulos que libros tiene la Biblia, 66. Es un libro enorme, es un libro muy amplio, entonces se llama profeta mayor. Pero por ejemplo, Habacuc, Abdías, Jonás, Sofonías, son libros escritos por profetas genuinos del Señor, pero cuyo contenido es más reducido. No es que Isaías sea más importante, ni más espiritual, ni más santo, ni más ungido que Abdías. No, no, no. Todos son profetas. Lo que pasa es que unos, repito, escribieron más que otros. Por eso se les llama a unos profetas mayores, como por ejemplo Isaías, Jeremías y otros, y a otros profetas mayores, que son 12 en total. En el cuerpo de Cristo, en lo que llamamos la iglesia, con el paso del tiempo también se va a dar este tema. Y no es porque uno sea más santo o más espiritual, o porque haya de primera y de segunda y de tercera. No, no es por eso. Sino que con el paso del tiempo y por, entre comillas, por la madurez que se supone que tiene que tener una persona que lleva más tiempo que uno que está empezando, pues se da también el tema de hermanos mayores y hermanos menores o que recién están entrando en el reino. Y yo lo que quiero destacar en esta tarde es que usted tiene que saber a qué grupo pertenece. Porque dice la palabra de Dios, y ya encontramos muchos textos que nos hablan de eso,
de que no son los menores, los nuevos, los hijos, los que tienen que darle ejemplo a los padres, sino son los mayores, los padres, los que tienen que darle ejemplo a los hijos. ¿Sí o no? Son los padres los que tienen que ser un ejemplo, un punto de referencia a sus hijos, y no los hijos un punto de referencia de espiritualidad, de santidad de los padres. A veces hay excepciones, a veces ha ocurrido incluso en la misma Biblia, hijos que fueron más espirituales que sus padres, pero también hay que decirlo todo. También en la Biblia hay padres que fueron muy espirituales e hijos que fueron un auténtico desastre. Pero lo normal, lo lógico, es que el padre, la madre, le dé ejemplo a los hijos. Evidentemente, es así. Por ejemplo, en la cultura hebrea, en la cultura judía, el padre y la madre es como una especie permítame, como de sociedad, como de equipo, donde cada uno sabe cuál es la función, el rol que tiene que desempeñar. Por ejemplo, el padre en la familia judía es el encargado de transmitir el conocimiento bíblico a los hijos. Y por eso ustedes van a ver que la palabra hijo y la palabra discípulo se emplean indistintamente en el concepto de enseñanza. Dice, por ejemplo, los hijos de los profetas. Ustedes van a encontrar eso. Dice que estaban los hijos de los profetas. Quiere decir que eran hijos literal de los profetas, no, eran discípulos de los profetas, ¿verdad? Había una escuela de profetas que la creó, que la diseñó uno de los profetas más grandes que ha habido en la historia bíblica, que fue Samuel, y dice que él en Jericó tenía una escuela de profetas, y sus hijos se llamaban sus discípulos, o sus discípulos se llamaban sus hijos. ¿Se da cuenta? Es como algo que guarda relación. De hecho, la palabra hijo, ben, viene de un verbo hebreo que significa construir. Un hijo es algo que se está construyendo, algo que se está edificando para que el día de mañana sea de bendición a otras personas, o en fin, a donde vaya, a donde viva. Ahora, cuando vamos a la Biblia, encontramos que no siempre los mayores fueron un ejemplo a los menores. Por ejemplo, el hermano mayor, Esaú, tenía que haber sido un ejemplo del hermano menor, Jacob, pero fue al revés. El espiritual, aunque aparentemente no lo parezca, pero el espiritual, el que verdaderamente luchó por obtener la bendición de Dios, la primogenitura, etcétera, etcétera, fue Jacob, que era el menor. Sin embargo, al mayor no le importaba nada el tema de la bendición, ni la primogenitura, ni nada que ver. Pero, repito, es el hermano mayor, los mayores, los que tienen que darle ejemplo a los que empiezan, o a los niños, o a los nuevos. En este caso vemos a la hermana mayor llevando a la hermana menor a un terreno, dándole malos consejos, ejerciendo una pésima influencia sobre su hermana y obligando casi, entre comillas, empujando casi a su hermana menor a que mantenga relaciones sexuales con su padre. Eso es un auténtico disparate. Eso no tiene en absoluto nada que ver con el plan de Dios. Eso fue algo que ella fraguó, algo que ella se inventó y algo que salió, pero no era la voluntad de Dios. Dice que cuando se habla acerca del tema de la voluntad de Dios, hay una voluntad perfecta de Dios, hay lo que se llama una voluntad permisiva. Hay cosas que ocurren, pero que en el fondo no eran realmente la voluntad de Dios. Dios como lo que lo permitió, pero realmente en el fondo esa no era la genuina voluntad de Dios. Es como cuando una persona quebranta un mandamiento de Dios, se casa con la persona equivocada, hace lo que no tiene que hacer y aparentemente hay como una especie de bendición o de victoria. Bueno, eso es algo permisivo, pero realmente Dios se mueve por principios, ¿verdad? Y el orden de los factores no altera el producto en otras cosas, pero en la Biblia sí. Cuando nos saltamos el orden bíblico, las consecuencias a corto y a largo plazo se experimentarán en nuestra vida. Y vemos que las consecuencias, la descendencia de estas muchachas fue un auténtico desastre en la historia bíblica, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, la pregunta que ustedes se tienen que hacer: ¿usted qué es en esta congregación? ¿Hermano menor o hermano mayor? ¿Cuál es su prioridad? ¿Dar o recibir? Generalmente el que empieza, generalmente el nuevo, que todo le resulta fascinante y atractivo porque hay un factor que es muy importante y funciona durante un tiempo, que es el factor de la novedad. Al nuevo todo le atrae, todo le llama la atención. Se habla de bautismo y se quiere apuntarse. Se habla no sé, de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene ese fuego, tiene ese anhelo, ¿verdad? Pero todavía está en un proceso de formación. Es como un niño que nace, todo lo quiere tocar, todo se lo lleva a la boca, todo lo quiere hacer, y ahora coge esto y lo suelta y mañana coge otro y todo lo aburre, todo le cansa. Sin embargo,
El hermano mayor, la persona adulta, crecida en el Señor, no es una persona que está tan centrada en sus necesidades personales, sino es una persona que está más centrada en dar que en recibir. Ahora, yo considero que la madurez no viene con el tiempo. Eso es lo que se suele decir. Bueno, la madurez viene con el tiempo. No, la madurez hay que buscarla, hay que anhelarla, hay que pedirla y hay que pelearla. Usted puede estar 20 años viniendo a esta iglesia y ser un inmaduro, igual de inmaduro que el primer día que entró por esa puerta. La madurez no es tocar un botón, yo me siento ahí en esa silla, escucho 1000 sermones y entonces ya soy un cristiano maduro. No, esto no funciona así. La palabra de Dios nos enseña que en la Biblia hubieron muchas personas que escucharon a grandes siervos de Dios, el caso de Apolo, el caso de Pedro, el caso de Pablo, etc. Y cuando Pablo confronta a esas congregaciones que habían oído a esos grandes hombres de Dios, Pablo les decía cosas como: niños, carnales, todavía tenéis necesidad de leche y no de vianda porque sois inmaduros, hay divisiones, hay celos, hay peleas entre ustedes. Y eran personas que habían tenido nada más y nada menos que a Pablo de pastor. Y habían tenido predicadores y habían tenido enseñanzas tremendas, sin embargo no habían madurado y no habían crecido en el Señor. Luego, la madurez no es algo que, como yo llevo aquí más años, tengo que ser más maduro. Debería de ser así, pero no siempre es así. ¿Qué es lo que se espera de un hermano mayor? ¿Qué es lo que se espera de una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia, en esta o en cualquier otra? Bueno, primero, que sea un ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Primero, que el que lleva más tiempo sea un ejemplo del que lleva menos tiempo. Que usted sea un botón de muestra de puntualidad. Las personas que llevan tiempo en el Señor no pueden llegar tarde, como a lo mejor una persona que empieza. Usted tiene que llegar siempre antes para ser un ejemplo del que empieza, porque el que empieza intenta imitar o fijarse siempre en alguien como referencia hasta que él desarrolle su crecimiento y su madurez en el Señor. Y esto es algo que se tiene que dar sí o sí en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 13 dice, palabras de Pablo: cuando yo era niño, yo hablaba como un niño. Y uno dice, pero ¿está hablando de la edad cronológica o está hablando acerca de la madurez espiritual? Evidentemente está hablando de aspectos espirituales, no tanto del aspecto, digamos, natural. ¿Pero acaso Pablo en algún momento de su vida fue un niño espiritualmente hablando? Un hombre criado con el mejor maestro de la época, Gamaliel, nieto de Gilel, uno de los rabinos más grandes de toda la historia de Israel. Un hombre que desde pequeñito hasta que se encuentra con el Señor Jesucristo está empapado de la palabra. Este hombre sabe libros y libros y libros de memoria de la Biblia. Pero él dice, cuando yo era niño, pues si tú eras niño, tú imagínate dónde paramos nosotros. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, es decir, hubo un cambio en su vida, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de actuar. Y eso es lo que se tiene que notar con el tiempo en ti y en cada uno de nosotros. Un cambio. Donde ya no soy yo el centro de atención, sino que ahora mi vida está, como dije al principio, más pendiente de atender, más pendiente de dar que de recibir. Si no me llaman, no pasa nada. Yo voy a llamar. Si no me saludan, no me voy a enfadar. Yo no estoy aquí para... Yo estoy aquí para saludar. Si ocupan mi silla, no me voy a enfadar porque no es mi silla, no tiene tu nombre. Aquí nadie tiene la silla comprada, ¿sí? En cualquier momento pueden ocupar tu silla, en cualquier momento puede pasar una persona delante sin contar. ¿Por qué? Porque ya no estamos pendientes de nosotros mismos. ¿Saben lo que acabo de hacer en estos días? Me reuní con algunas hermanas, concretamente con Margarita, con Vanessa y con Marcela. Seguramente me reuniré con algunas más, porque está viniendo últimamente mucha gente nueva a la iglesia. Y observo que hermanos que llevan años aquí adentro ni se fijan, ni se acercan a la gente nueva. Y esta iglesia tiene un privilegio que no todas las congregaciones tienen. Aquí han venido pastores a hablar conmigo, a preguntarme qué hacen ustedes que siempre en los cultos tienen gente nueva. Ha habido pastores aquí de Tenerife que me dicen, en nuestra congregación apenas entra nadie de la calle. Y ustedes pueden ver que raro es el culto, sobre todo los domingos, donde no hay gente nueva, que uno dice, ¿y de dónde viene esta gente? ¿De dónde ha salido esta gente? El Señor nos envía. Nosotros no llamamos a nadie ni sacamos a nadie de las congregaciones, jamás lo hemos hecho y nunca lo haremos. De hecho, no damos tampoco mucho ánimo a gente de otras congregaciones para que dejen su iglesia y se congreguen en esta. Realmente no damos ningún deseo. Al contrario, porque si usted tiene su congregación y su pastor, que Dios le bendiga, quédese allí, ¿verdad?
Sin embargo, el Señor manda gente nueva. Acabo de presentarles ahora una familia que ellos vinieron, yo ni los conocía ni los había visto en su vida. Entonces los que llevan tiempo en el Señor, cuando termina el culto, usted no se puede quedar ahí en su asiento sin saludar a nadie, sin acercarse a la persona nueva. No, no, eso lo hacen los niños. Cuando termina el culto, a mí me interesa que nos acerquemos a la gente nueva, a la gente que ese día el Señor trajo a la iglesia, a la gente que no puede entrar y salir de esta congregación sin que nadie les haya dicho Dios les bendiga, de dónde viene, cómo se llama, qué le ha traído hasta aquí. Entonces estamos formando grupos de personas para que atiendan a la gente nueva, pero realmente no se debería de formar esos grupos. ¿Por qué? Porque todos los que llevan tiempo en el Señor, en cuanto empieza el culto y termina, lo primero que tendríamos que hacer es acercarnos al nuevo, no hablar con los de siempre, no acercarme a la hermanita y al hermanito. De hecho, yo les digo, cuando termina el culto estoy más pendiente de la persona que tal vez ha venido por primera vez al culto que de usted, que ya está en casa, ya sabe lo que hay y lo que no hay. Entonces queremos primeramente estar atentos y decir, Señor, si tú nos estás trayendo bendición, si está viniendo gente nueva a la congregación, como hermanos mayores, tenemos la obligación de atender a esa persona, de saludarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo vino usted hoy a la iglesia? ¿Cómo se enteró de que estábamos aquí? ¿Puedo servirle en algo? ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Dónde vive? Etcétera, etcétera. Eso es lo que se espera, eso es lo que yo espero de los hermanos mayores de esta congregación. Que sean un ejemplo, que sean puntuales. ¿Cuántas cosas tenemos a veces que corregir cuando hablamos delante de gente nueva, incluso a veces de gente que está empezando en los caminos del Señor? Hay temas polémicos, hay cosas que no es conveniente, no es prudente hablarlas delante de los niños. Por lo menos en mi época era así, ¿sí o no? En mi época delante de los niños había temas que no se hablaban. De hecho había momentos que se lo decía, por favor, estamos hablando aquí los mayores, los niños vayan a jugar, los niños vayan para allá. Pero es que espiritualmente pasa lo mismo. Usted no se puede estar poniendo a hablar de temas polémicos, de cuestiones que no edifican. Yo siempre digo, lo que no edifica, ¿para qué lo dice? Lo que no edifica, ¿para qué lo habla? Lo que no edifica, ¿para qué lo comparte? Dice la Biblia que de nuestra boca tienen que salir palabras que van a edificar. Y si usted no sabe edificar, aprenda. Pero no hable cualquier cosa que puede herir, que puede perjudicar a alguna persona que está empezando y que no tiene aparentemente la madurez que usted dice tener y que no puede soportar ciertas y determinadas cargas. Ayer hablamos, el martes en la clase que terminó aquí de homilética, yo ponía el ejemplo de un joven que era hijo de un príncipe de Israel, pero no tiene nada que ver que sea hijo de un príncipe ni nieto de un rey. Me refiero a un tal Mefiboset, ¿os acordáis? Mefiboset era un niño que cuando su padre murió en el campo de batalla y su abuelo murió en el campo de batalla, la mujer que lo cuidaba salió corriendo, se asustó, porque ahora sabe Dios lo que nos va a pasar a nosotros. Y cuando salió corriendo, el niño se le cayó de los brazos y dice que quedó lisiado de los pies para toda la vida. Para toda la vida, quedó mal, no podía caminar, porque sufrió una caída cuando era niño y no se logró recuperar. Hay caídas de las cuales uno se puede recuperar en la vida. Hay otras caídas que se quedan marcadas en ti para toda la vida. Es muy difícil a veces una persona que fue herida, que fue abusada, una persona que fue humillada, que fue maltratada, etcétera, etcétera. Es muy difícil, a veces lleva años el que esa persona pueda decir, como cantábamos el domingo, soy libre y las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Sobre todo cuando uno fue herido por un pastor, cuando uno fue herido o tratado mal por una persona que supuestamente era más espiritual y más madura que tú y te dio un mal ejemplo y un mal testimonio. Se quedan como Mefiboset, tocados, lisiados para toda la vida. Ya no tienen ese fervor, ya no tienen ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque si este, que era el más importante, y si este, que era el que tenía que darme ejemplo a mí, hizo eso, y muchas veces la gente pone más la mira en el hombre que en la persona. Entonces David lo llamó y le dijo, mira, tú no te preocupes. Contaba yo ayer que este muchacho vivía en una localidad llamada Lo-Dabar. Hasta el sitio donde vivía era terrible. Lo en hebreo significa no, Dabar significa palabra. Donde no hay palabra, donde no pasa nada, un lugar seco, un lugar estéril. Estaba hundido por fuera y por dentro, y David lo llama y le dice, tú vas a comer todos los días de tu vida en la mesa del rey. Y dice la Biblia que lo ayudó y lo bendijo y lo prosperó, y en fin, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere hacer en las vidas. No todas las personas que entren a esta congregación entrarán, digamos, para aceptar a Cristo porque no saben
Dios nos habló hace muchos años, concretamente 15. Y Dios nos decía que en esta congregación vendrían muchos extranjeros, cuando en aquella época nadie venía de ninguna parte aquí a España y menos a Tenerife, que a esta congregación vendrían extranjeros y mucha gente herida. Y eso es lo que nos ha pasado. La iglesia del Puerto de la Cruz, ¿por qué nació? Por gente herida, por gente que ya no tenían ni deseos de congregarse, ni deseos de orar, ni deseos de alabar a Dios, ni deseos de nada. Y el Señor les dio nueva vida. Por eso esta iglesia se llama Vida Nueva, porque eso es lo que el Señor le quiere dar a todos los que entren por esa puerta, heridos, maltratados, humillados o desilusionados. Vida nueva. Y por eso hemos querido siempre tener un ambiente sano, donde la palabra sea lo prioritario, ¿verdad? Donde lo prioritario, lo importante no sea yo, ni fulanito, ni menganito, sino lo importante y la figura central sea el Señor. Y por eso yo, en esta tarde, con este mensaje de esta muchacha que le da un mal ejemplo a su hermana, yo quiero decirles a todos los que están aquí, que se consideran hermanos mayores, gente que lleva años, usted tiene que ser un ejemplo en todo, en puntualidad, en apoyo, en colaboración, en absolutamente en todo, porque siempre habrá alguien que a usted le está mirando. Siempre hay alguien que nos está observando. Yo nunca olvidaré aquella historia que leí hace años en un libro, de un padre que le encantaba ir a pantanos a cazar cocodrilos, algo muy peligroso, y le dijo a su hijo que bajo ningún concepto se le ocurriera seguirle, que se quedara en casa hasta que él viniera. Y de repente, mientras él está en aquel pantano tratando de cazar uno o varios cocodrilos, oye unos gritos y reconoce que es la voz de su hijo gritando y llamando: papá, papá, ven y ayúdame. Y el padre salió corriendo y por poco un cocodrilo lo agarra y se lo lleva al fondo del río y lo destruye y lo mata. Cuando el padre le dijo: pero hijo, te dije que no vinieras, ¿cómo sabías que yo estaba aquí? ¿Cómo me localizaste? Dice: muy fácil, papá. Yo miraba en el suelo, en el barro, en la tierra, tus huellas, y fui siguiendo tus pisadas, y siguiendo tus pisadas, tus huellas, llegué hasta donde tú estabas. Nosotros estamos dejando huellas detrás de nosotros. Nosotros estamos dejando pisadas detrás de nosotros. Es como cuando un avión pasa por el horizonte, el avión ya no está, pero ahí se quedó como una estela, se quedó como un humo blanco, ¿verdad? Que lo podemos ver, a veces se cruzan en el horizonte, qué cosa tan interesante. Cuando un barco navega y va dejando una estela detrás, tú estás dejando un rastro detrás de ti, amigo. Tú estás dejando un rastro detrás. ¿Qué rastro estamos dejando? ¿Qué modelo le estamos dando? De oración, de puntualidad, de preocuparnos por los demás. Si eres hermano mayor, compórtate como hermano mayor. Y si eres niño, pues te trataremos como niño. Pero fíjate tú a dónde llevó esta hermana mayor a su hermana, a la cama de su padre, a la cama con su padre. Y le dijo: si yo lo hice, tú también lo tienes que hacer. Si yo emborraché ayer a papá, ahora lo emborrachamos otra vez y te acuestas tú con él. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué relajo es este? Miren, hermanos, ustedes dirán: bueno, pero es que no estaba la ley, esto no estaba prohibido. Espere un momento, no corra. ¿Usted se acuerda de Noé? ¿Quién fue primero? Vamos a ver, vamos a ubicarnos. ¿Quién fue primero, Abraham y Lot o Noé? Noé. ¿Sí o no? Muy bien. Cuando Noé se emborrachó, él tenía 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Uno de ellos se llamaba Cam. Fue y dio borracho y desnudo a su padre tirado allí en medio de la tienda, en medio del campo. ¿Qué hizo? Se rió, se burló de él. El texto hebreo nos da a entender como que hasta quiso medio abusar de su padre. Y va y se lo cuenta a sus hermanos. Sus hermanos, cuando oyen que papá está borracho y desnudo, botado en medio de la tienda, ¿qué hacen? Cogen la ropa del padre y caminan de espaldas para tapar a papá, para no avergonzar, para no humillar al padre. Cuando el padre se despierta y oye lo que sus 2 hijos hicieron por respeto a su padre, porque el padre sí estaba borracho, el padre estaba desnudo, pero no dejaba de ser padre. Y usted no va a hacer sangre en la herida ajena para justificar lo suyo. Yo podría decir: mira mi padre, qué ejemplo nos está dando, y mira el borracho este, y mira que está desnudo. No. Eso a usted ni le va ni le viene. Es muy fácil despotricar contra los demás, pero lo que vamos a hacer es cubrirlo, taparlo,
Ya él se encargará de reconocer si hizo bien o hizo mal. Pero el otro se rió. Y cuando el padre se despierta, dice: maldito sea Canaán. Hay una maldición que sale de los labios de Noé. ¿Contra quién? ¿Contra los que hicieron bien? ¿Contra los que taparon la desnudez de su padre? ¿Contra los que le cubrieron? No, sino contra aquel que se rió y se burló y se mofó de su padre. Luego, si en los tiempos de Noé había ese temor, había ese principio de respeto al padre, aunque estuviera borracho, aunque estuviera desnudo, ¿cómo las hijas de Noé, que eran hijas de un hombre de Dios y que eran parientes cercanas de una tremenda mujer de Dios como fue Sara y de un tremendo varón de Dios como fue Abraham, cómo es posible que no hayan imitado el ejemplo de los dos hijos de Noé? Bueno, porque ahí te das cuenta, ahí te das cuenta. Ellas podían haber dicho: no, ¿cómo no va a quedar ningún hombre sobre la faz de la tierra? Es que esto no es bíblico pensar esto. Si han sido mujeres espirituales, cuando una persona es espiritual, piensa, habla y vive de una forma diferente a uno que no lo es. ¿Cuántos dicen amén? La persona carnal, ¿en qué piensa? Dice la Biblia: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es que no pueden evitarlo. Y los que son del espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del espíritu. Los que quieren y aman al Señor, ¿en qué piensan? En cómo puedo servirle, en qué oportunidad me va a dar ahora el Señor para servirle, no como siempre. Porque claro, hay gente que se encasilla. No, yo sirvo al Señor así. No, tú has encasillado, perdona. Tú estás encasillado. Tú has puesto un cerco sobre tu forma de servir al Señor y te has olvidado de que las formas no las elegimos nosotros, las formas las elige el Señor. Y ahora me usa el Señor aquí, y mañana me usa allá, y ahora me usa de rodillas, y mañana de pie, y ahora de una manera, y no me encasillo, no se encasillen. Yo tengo ganas de hablar con algunos hermanos que no están hoy aquí, porque es una palabra que yo la otra noche mientras dormía me la decía y me repetía en sueños el Señor: dile a fulano y a mengano que no se encasillen. Porque hay gente como que se encasilla: no, esto es lo mío. Y por defender lo que dice que es tuyo, pierdes mucho más de lo que te podría haber usado el Señor. Pero tú misma te has creado un cerco y tú mismo te estás limitando. Y el Señor no quiere que vivamos con limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? A un anciano de 80 años le dice: vete a Egipto y sácame a mi pueblo de la esclavitud. Ahora no, Señor. Cuando tenía 40 años lo quise hacer y fracasé. Ahora con 80 años, ¿a dónde voy? A donde yo diga. Yo estoy muy tranquilo ahora aquí con mis ovejitas, ya tengo mi matrimonio. Ahora volver atrás, es que tú tienes que volver a donde yo te diga. Porque te has acostumbrado demasiado tiempo a vivir en el desierto y yo no te cuidé de una forma milagrosa cuando tu hermana y tu madre te puso en el río Nilo para que te devoraran los cocodrilos o te murieras ahogado. Yo no te protegí milagrosamente para que estés aquí ahora viviendo una vida sin sentido, aquí cuidando 4 ovejitas que encima ni son tuyas. Yo te cuidé y te protegí para que vuelvas a Egipto y seas un hombre grande delante de Dios. Y aunque tengas 80, me da igual. En Dios no hay juventud, en Dios no hay vejez, en Dios lo que hay es tiempo. Y tenemos que aprender a movernos en el tiempo y en las oportunidades que Dios nos presenta cada día. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que mentalizarnos y decir: Señor, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Tiempos donde ya no hay puntos de referencia. Díganme en el mundo, ¿quién es un punto de referencia? Para la juventud, para los políticos, ya no hay puntos de referencia. Antiguamente había ideólogos, antiguamente había personas que tal vez tú no estabas muy de acuerdo con su filosofía o con su línea política o con lo que sea, pero eran personas con ideas, con proyectos, con objetivos, personas que movían masa, personas que eran capaces de juntar así millones de personas, personas que eran capaces de arrastrar a millones aunque fueran la muerte, pero ya ha desaparecido. Ya nadie confía en nadie. Políticos son una partida de inútiles, la mayoría de ellos. Muchos hablar, pero hasta entre ellos se matan. Ya no hay esos puntos de referencia. Y los que son el punto de referencia, ¿quiénes son hoy en día? Los cantantes, los deportistas, o los que se han acostado con un famoso y tienen un hijo y viven del cuento el resto de su vida. Esos son los puntos de referencia. Pero yo creo que el punto de referencia tenemos que ser nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que ser el punto de referencia en el barrio, en la familia, en el trabajo, que cuando te vean a ti, diga: oye, ¿me puedes echar una mano? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dice esto? Eso es lo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy. Porque como hermanos mayores
Tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar las antenas bien paradas y decir, no, yo no vengo aquí solamente para oír sermones, yo no vengo solamente aquí para pasar un tiempo agradable, yo vengo aquí para que el Señor me use. Y yo siempre digo, mi trabajo termina, entre comillas, cuando yo termino de predicar, pero el suyo empieza cuando yo termino. Cuando yo termino es cuando usted empieza. A ver quién vino nuevo hoy. Aquella señora, voy a saludarla. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Primera vez que está aquí? Sí. ¿Cómo se llama? San Pancracia. Ay, qué nombre tan bonito. Qué lindo. ¿Y qué le trajo acá? No sé, miré en internet, pasaba por la calle, oí el ruido hoy, que estamos tan contentos de verla usted esta tarde en nuestra iglesia. ¿Me permite un minutito? Déjeme, espere un segundito. Margarita, dame ahí un Nuevo Testamento, una Biblia. Mire, le voy a dedicar un libro que le va a cambiar la vida. Mire, le voy a dedicar esta Biblia. Lea este pasaje. Mire, le voy a apuntar aquí mi número de teléfono para que cualquier duda que usted tenga, me llame o lo que sea. Porque claro, si ahora van a ir a hablar con los 20 o los 30 con el pastor, lo van a volver loco a este pobre hombre. Entonces, si usted necesita de algo, aquí estamos. Mire, le voy a presentar es un joven, mira, Anderson, mira, un muchacho nuevo, una chica nueva que ha venido. Hermano, mire, eso es un hermano mayor. Eso es un hermano mayor. Una persona que está pendiente del otro. Una persona que se anticipa. Una persona que está pendiente de bendecir, de compartir. No me saludó, pasó por mi lado y no me dijo nada. Hoy no me habló. Así se comportan los niños. Pero el hermano mayor ya no necesita de eso. El hermano mayor, la persona crecida en el Señor, es la que le dice a la persona que está empezando, mire, esto y aquello y tal. Eso es la actitud que yo busco en ti. Eso es lo que yo quiero ver en todos y en cada uno de ustedes. Antes de que empiece el culto, usted no me ve a mí los domingos. ¿Qué es lo que yo hago antes de que empiece el culto? Aparte de estar en la habitación orando un rato, ¿qué es lo que yo hago? Imítenme a mí. Yo voy silla por silla saludando a todo Quisqui. ¿Sí o no? Yo voy saludando generalmente a todo el mundo. Claro, alguno se me puede escapar, lógicamente. Haga usted lo mismo. Antes de empezar el culto voy a saludar a mis hermanos. Cuando termine el culto voy a saludar a esa persona nueva. Voy a darle un folleto, voy a decirle algo. Eso es lo que el Señor quiere ver en todos y en cada uno de nosotros. Una disposición por la otra persona. ¿Por qué? Porque de lo contrario vivimos vidas egoístas. Vidas basadas en nosotros mismos. Vidas sin propósito. Vidas sin objetivo. Vidas donde yo vengo y no te me sientes ahí porque ese sitio es mío. ¿Cómo? ¿A usted quién le dijo que ese sitio es suyo? ¿Quién le dijo a usted que esa silla es suya? La compró usted y aunque la haya comprado, aquí nadie tiene una plaza fija. Este no es mi sitio, no, aquí no. No. Por amor a mi hermano le voy a ceder hoy mi silla. O es mucho pedir, es demasiado sacrificio. Mi Señor dejó su silla, que era el trono de gloria, para venir a este mundo, a nacer en un asqueroso pesebre donde había animales, para dar su vida en rescate por todos y cada uno de nosotros. Y el Señor pide de nosotros esfuerzo y sacrificio. El Señor pide de nosotros un interés por las almas nuevas. Hemos hecho cambios porque estoy plenamente convencido como nunca antes. Y Elena y yo lo estamos hablando últimamente en casa. Tenemos una sensación. Y ustedes saben que yo no soy yo siento. No, yo no soy de eso. Yo soy de esto. Pero yo tengo una sensación en mi corazón de que este año la iglesia va a crecer de una forma increíble. Porque hay gente que está buscando un lugar sano, de sana doctrina, donde puedan crecer en la palabra. Y estamos haciendo esfuerzos, estamos haciendo cambios, porque estoy plenamente convencido de que viene un tiempo de gran crecimiento a la iglesia. Llevamos 15 años aquí, nunca se me había ocurrido poner otra pantalla allí. Ustedes dirán, aquello que es otra pantalla, así como esta, ¿para qué? Para que cuando llenemos todo ese lugar ahí, y el otro de allí, y el otro de allá, los hermanos puedan ver la pantalla y las canciones y los coritos. ¿Y por qué tubamos la pared y la pusimos en otro sitio? Porque nos estamos anticipando. Y yo una vez dije, ¿por qué nosotros los jueves recogemos aquí las sillas? Porque no creemos que se van a llenar, por eso las recogemos. Porque si nosotros creyéramos que un jueves esta parte también se iba a llenar, las sillas las hubiéramos puesto. Pero como no las ponemos, el Señor dice, bueno, pues entonces no te mando gente. Cuando tú por fe las pongas, yo te mando al pueblo. Mientras tú creas que el jueves con esto es suficiente, pues ponlas ahí apiladas una encima de las otras. Cuando las sillas, ¿para qué se compraron? Para que la gente las ocupe. Pues entonces lo que usted tiene que hacer antes de los cultos,
venir un rato antes. Y entonces usted va a orar: Señor, esta silla que está vacía, a la otra que está vacía, Señor, llena, dame oportunidades para traer a un vecino, a un amigo, a quien sea. No importa si viene oliendo mal, porque claro, hermano, cuando usted ora para que la iglesia crezca, puede venir gente que a lo mejor se sienta al lado de usted y huela mal. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo saludará? ¿O dirá: hola hermano, Dios lo bendiga, y este pobrecito aquí que no hay? Tenemos que orar para que Dios traiga todo tipo de personas a la congregación, y tenemos que prepararnos y estar dispuestos a recibirlo con los brazos abiertos, porque la iglesia es el hospital que Dios ha puesto en esta tierra para cambiar el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, tenemos que poner las pilas y cambiar el chic. Tenemos que cambiarnos el chic y decirle: Señor, sorpréndeme en cada reunión, sorpréndeme en cada culto. Mira, tenemos un muchacho aquí. ¿Cómo era tu nombre? Perdóname. Gerard. Fíjate. ¿Cuántos cultos has venido tú aquí? 3. ¿Tú por qué viniste aquí? ¿Quién te trajo? Por internet. ¿Qué te parece? Por internet. Le pregunté el domingo a varias personas por internet. ¿Ustedes cómo vinieron? Porque yo no los conocí a ustedes. ¿Cómo vinieron ustedes? Por internet. Yo tengo en mi corazón un deseo de que este local se quede algún día solamente para los jóvenes. Que esta sea la iglesia de los jóvenes. Y que nosotros tengamos que ir a otro lugar mayor. Porque no vamos a caber de la gran bendición. Pero no vamos a presumir de no. Sino para la gloria del Señor. Eso es lo que nosotros queremos. Vendrán oposiciones, vendrán luchas, vendrán dificultades, pero todo eso es señal de que el Señor trae un renuevo a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso en esta tarde al Señor. Y dígale: yo lo creo, dígalo conmigo: yo lo creo. Yo creo que la bendición de Dios está conmigo. Aleluya. Pero tenemos que estar preparados. Y termino diciendo algo. Cuando yo iba a la cárcel hace años, allí al centro penitenciario Tenerife 2, estuve 7 años como capellán evangélico de ese centro penitenciario. Una hermana venía conmigo en el coche. Quién sabe si me está escuchando ahora por internet. Y esa hermana me dijo algo. Dice: Manolo, todos los pastores del mundo tienen perros. Y a ti te hace falta perros. Claro, yo le tomé la palabra. Entonces tenía hasta hace poco 2 pastores alemanes y mi mujer tiene otro. Dicen: no, pero no me refiero a eso. Cuando usted ve, por ejemplo, a un pastor en las montañas, usted se da cuenta de que hay perros que a veces están todos sucios, son así, como llamamos chuchos, ¿no? En Galicia lo llaman palleiros. Perros que no tienen una raza definida, pero son listos. Corren, buscan la oveja, saben cómo reunir el rebaño. Un pastor de ovejas sin sus perros está perdido. Porque el perro es el mejor aliado del pastor. Busca la oveja, está atento al peligro, etcétera, etcétera. Incluso en la península hay algunos perros de pastores que son los famosos mastines, que son los únicos perros que tienen el valor de enfrentarse a manadas de lobos, que aún existen lobos en España. Sin los pastores, sin los perros, los pobres pastores están perdidos. En toda congregación se necesitan perros. Hermanos que estén pendientes de la oveja perdida. Hermanos que estén pendientes del detalle. Hermanos que estén por encima de cualquier necesidad y que puedan prever y que sepan que esa persona que ha entrado hoy, si no la cuidamos, puede ser que nunca. ¿Usted ha oído hablar alguna vez de Gandhi? Sí, ¿verdad? De Gandhi. Este hombre flaquito, calvito de la India. En su búsqueda espiritual, él un día entró a una iglesia evangélica. Entró para ver qué era lo que predicaban y creían los cristianos. Él lo cuenta en su biografía. Él entró, estuvo en el culto, vio cómo cantaban, cómo predicaban, cómo esto y tal. Terminó el culto y nadie en la congregación se le acercó. Nadie lo saludó. Yo creo que muchos ni se dieron cuenta de que este hombre había entrado al culto de esa forma tan humilde, tan sencilla y tan flacucho, parecía ahí que estaba muriendo. Y él se fue. Y años más tarde él escribe en su biografía: me llevé una tremenda desilusión de los que se llaman cristianos. Entré a una iglesia y no me hicieron ni caso. Y la iglesia se perdió al Premio Nobel de la Paz. Y fíjate a lo que llegó este hombre: a expulsar nada más y nada menos que de su país, de su tierra, la India, a uno de los imperios modernos más grandes que jamás ha existido, como eran los ingleses, sin disparar un tiro.
Ese hombre entró un día a una iglesia y no le hicieron ni caso. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a darnos cuenta, chicos, jóvenes, escúchenme. Cuando termine el culto, usted tiene que estar pendiente si viene un chico nuevo a la iglesia, si viene una muchacha nueva a la iglesia, vaya, salúdelo, dele la bienvenida, hermana, hermanos, estemos atentos a los detalles. Señor nos manda bendición, pero somos nosotros los que tenemos que conservar la bendición. Yo no puedo producir melocotones, yo no puedo producir pera, yo no puedo producir manzana, pero el hombre sí tiene la capacidad de conservar en lata años y años melones, peras o lo que haga falta, ahí en trocitos, ahí enlatado. No lo producimos, pero lo conservamos. Las bendiciones nosotros no podemos producirlas tocando un botón, con un sistema, con un método, no. El crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Pero cuando el Señor da el crecimiento y derrama la bendición, somos nosotros los que tenemos que conservarla y que no nos la robe el enemigo, sino pelear la buena batalla de la fe. Porque cuando nos acerquemos a la presencia del Señor, no nos podemos acercar con las manos vacías, sino, Señor, esta es la cosecha, esta es la bendición de almas que yo he ganado para ti. Y si Dios nos ha puesto en este lugar, es porque en este lugar es donde Dios quiere que tú estés y donde Dios va a tratar con tu vida y a bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. En esta tarde, pídele al Señor, Señor, quiero comportarme como una persona madura, como un hermano maduro, un hermano mayor, atento, pendiente de la necesidad ajena. Gracias por todas y cada una de las almas que están viniendo, Dios mío, que tú estás mandando en tu soberanía. Gracias porque yo sé que esto es el inicio, simplemente el comienzo de un gran mover, de un gran despertar de Dios en esta tierra. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que la bendición del Señor está con nosotros, su pueblo amado. Bendice, Dios mío, a tu obra, dale crecimiento, Señor, dale una explosión de crecimiento al grupo de jóvenes, a las hermanas, a las familias. Gracias a Dios, porque sé que, Señor, tú estás con nosotros. Tú has sido fiel hasta el día de hoy, nada ha faltado, al contrario, Señor. Hemos podido incluso bendecir a otras naciones con lo que tú en su día nos diste. Y pedimos, Señor, que tú traigas un despertamiento, un deseo, un anhelo por el perdido, por bendecir, por ayudar a las personas, Padre. Gracias te damos, Señor. No queremos ser un mal ejemplo, un mal hermano mayor como esta muchacha que llevó a la ruina a su hermana y a su padre, aprovechando una situación irreal. ¿Cómo no iba a haber hombres en la tierra si estaba nada más y nada menos que tu siervo Abraham, Señor? Bendito sea tu nombre. Haznos ver, Señor, tus planes. Que no echemos a perder los planes de Dios, sino que seamos colaboradores de la obra del Señor, porque tú, Señor, quieres bendecir a tu pueblo y nosotros queremos ser usados por ti en esta hora. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en esta tarde, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte, fuerte aplauso al Señor y dile gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Dios mío. Toda la gloria sea para nuestro Dios.